Buenos días, mi nombre es Patricia Leitón, trabajo para la sección de Economía de La Nación y estamos con Priscila Piedra. Ella es directora general de Hacienda para conversar sobre el tema de la canasta básica tributaria que ha generado discusión en los últimos días. Bienvenida, Priscila. Bueno, muchas gracias. Priscila, tal vez si empezamos por explicar qué es una canasta básica tributaria. Sí, tal vez eso es un tema donde se ha generado muchísima discusión y generado también muchísima confusión a nivel de la población, por cuanto se ha entendido en algún grado que, o se ha confundido la canasta básica que todos conocemos, ¿verdad?, con la canasta básica tributaria. La canasta básica tributaria se incluye dentro del impuesto al valor agregado y también se contiene hoy en día en el impuesto general sobre las ventas como un sistema que digamos, históricamente se ha establecido para generar una protección a los sectores de menores ingresos, porque estos impuestos, generalmente los impuestos al consumo, son impuestos que al ser una tarifa única para todas las personas, puede ser que generen un golpe al bolsillo de los grupos poblacionales de menores ingresos, y entonces se trata de proteger el consumo de estos hogares justamente para que el impuesto, como llamamos, no sea tan regresivo, es decir, tenga una mayor progresividad. En este sentido, la ley al impuesto al valor agregado que fue aprobada en el mes de diciembre genera un cambio sustancial en cuanto a la forma en la que debemos de establecerla, generándonos ya parámetros objetivos que no existían anteriormente. En este sentido nos dice que debemos de utilizar las encuestas que realiza el Instituto Nacional de Censos y es definir justamente cuál es el consumo de los bienes necesarios y esenciales que efectivamente consumen el 20% de la población de menores ingresos. Ajá, tal vez ahí hago un paréntesis, Priscila, porque esto no es una canasta nutricional, ¿verdad? No es una canasta necesaria para la población, ¿verdad? Porque ahí es donde siento que hay una confusión entre lo que, y también cada persona tiene lo que para la persona es importante, ¿verdad? Entre eso, esta canasta lo que hace es decir, a este grupo de bienes y servicios no les vamos a aplicar una tarifa reducida de impuesto al valor agregado y está basada en el consumo que efectivamente tienen el 20% de la población que tiene menores ingresos. Así es, efectivamente en algunos otros momentos o en algunos otros países se han incorporado algún tipo de elemento que tiene que ver con protección a salud como tal, pero en este caso nuestro legislador nos estableció que, como usted bien lo acaba de decir, es el consumo efectivo, es decir, lo que realmente está consumiendo el sector poblacional que se está buscando proteger, que es el 20% de la población de menores ingresos, sin tomar, digamos, en consideración otros parámetros. ¿Por qué? Porque normalmente, igual lo podemos ver cuando uno revisa justamente el consumo, que no necesariamente algunos de estos bienes que uno puede considerar saludables como tal, son consumidos por esta población. Entonces, al ser un beneficio fiscal, quien se estaría beneficiando del mismo no es la población de menores ingresos, sino en muchas ocasiones población con mayores ingresos que tienen la capacidad económica para sufragar el mismo. Actualmente hay una canasta básica tributaria en los cuales los bienes y servicios no tienen impuesto de ventas, está completamente exenta. Esa canasta tiene 200 productos y para definir esa canasta no se usaba este criterio hasta donde yo tengo entendido, ¿verdad? No, en algún grado sí se utilizó porque se protegía un consumo generalizado, ¿verdad? Entonces por eso es que encontramos bienes como el arroz, los frijoles, el atún, los huevos, tortillas, panes, ¿verdad? Que son productos que son muy utilizados no solo por este grupo poblacional, sino por toda la población costarricense. Esto, vamos a ver, es una canasta que data de los años 80, ¿verdad? Igual que el impuesto, y entonces uno podría decir que por prueba y error estaba bastante depurada. Sin embargo, al tener hoy en día un criterio ya objetivo para establecerla, nos permite una mayor depuración de la misma a efectos de cumplir el propósito que, como le indicaba, es justamente la protección del consumo de estos hogares. Ahora, como la nueva canasta tiene 177 productos, entonces, ¿cómo definen ustedes cuál producto entra ahí? Porque también he visto muchas dudas de por qué algunos salieron, ¿verdad?
En este caso, la ley también nos establece, como le decía, que tenemos que hacer un estudio, el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Ministerio de Economía y Comercio, con base en las encuestas que realiza el Instituto Nacional de Censos. Nosotros nos sentamos y realizamos, con base en la encuesta de ingreso y gasto, un estudio producto por producto, justamente analizando cuál era el consumo de este 20% de la población, en comparación también con ese consumo en relación con los otros deciles de la población, y se determinó justamente cuáles eran esos productos que deben de permanecer, cuáles deben de incluirse y cuáles deben de excluirse. Sí, hay algunos productos que han generado discusión. Digamos, uno es el atún en agua, ¿verdad? Antes tengo entendido que estaban todos los tipos de atún y ahora solo se queda el atún en aceite. Así es, mucha de la depuración que se realizó tenía que ver no solo con el producto, sino con el tipo de producto que es consumido por este grupo poblacional. En el caso del atún es uno de esos ejemplos en donde estaba exonerado el atún en lata, en forma generalizada, es decir, este me incluía el atún en aceite, el atún en aceite, el atún en agua, el atún que trae otras preparaciones. Sin embargo, cuando analizamos el comportamiento y el consumo del atún, el 20% de la población de menores ingresos consume el atún en aceite. Volviendo incluso a lo que usted me comentaba de los temas nutricionales, cuando uno revisa el consumo del atún, por ejemplo, en agua, es consumido solo en un 3.38% por el 20% de la población de menores ingresos versus un 53.31% del 20% de la población de mayores ingresos. ¿Qué es lo que significa esto? Que si yo generara una exoneración o una tarifa reducida para este bien, lo que estoy generando es un beneficio fiscal para un grupo poblacional, como le indicaba, tiene la capacidad de poder seguirlo consumiendo. Entonces, digamos, uno diría, bueno, el atún en agua es más saludable, pero resulta que la población de menores ingresos no come atún en agua, sino consume más atún en aceite, por eso se exonera. Otro caso es el apio fresco. El apio fresco presenta una situación similar a la que le he indicado. Es consumido en un 5.69% por el 20% de la población de menores ingresos versus un 32.35% de la población de mayores ingresos, del 20% de la población de mayores ingresos. Hay un caso que, bueno, el aguacate, ¿verdad?, que ha sido tan discutido a nivel nacional, estaba en la canasta anterior y se excluye ahora, o sea, sí, el aguacate pasa a pagar el 13%. Efectivamente, en la lista publicada también se excluye el mismo, por cuanto la misma situación que les he indicado, uno revisa el consumo y tenemos un consumo menor del 10% por parte de la población, de 20% de la población de menores ingresos, respecto a un 40% de la población de mayores ingresos, ¿verdad? Entonces, esto nos hace ver justamente a quién debemos, como les decía, dirigir ese beneficio fiscal. Sí, es curioso porque también el aguacate ha subido tanto de precio que posiblemente por eso también la población de menor ingreso lo dejó de consumir. Sí, esta encuesta sí se debe de establecer que se está haciendo con base en la encuesta del 2013. Nosotros hemos utilizado algunos parámetros de actualización, sin embargo, el INEC esta encuesta la actualiza cada 5 años. La encuesta del 2017 esperamos que sea publicada en el segundo semestre del presente año, con lo cual, y de conformidad también con lo que nos establece la ley, debemos de realizar nuevamente este ejercicio, es decir, ver el consumo producto por producto, para generar esos análisis y determinar si hay bienes que deben de ser incluidos o bienes que deben ser excluidos. Es probable que justamente tal y como usted lo indique, ¿verdad?, pero esto es una presunción que estaría realizando, el aguacate justamente por el aumento de precio que ha tenido en el último periodo, estos parámetros de consumo varíen y sea, digamos, todavía menor el consumo que reflejamos del mismo en el 20% de la población de menores ingresos. Sí, también vale aclarar, digamos, que la encuesta que hace el INEC, la encuesta nacional de ingresos y gastos, ellos se sientan con las familias al revisar, ¿verdad?, durante un mes todo lo que consumen y de ahí es donde salen esas listas. Es decir, es un trabajo que se lleva un año, que es muy arduo para poder sacar cuánto consume cada quintil de la población.
Hay otro caso curioso que es el de, bueno, el limón mecino, Ajá. ¿verdad? Que mucha gente lo está reclamando, que solo está el mandarina. Sí, el limón mecino igual es consumido un 8% por parte de la población de menores ingresos versus un 42% por parte de la población de mayores ingresos. La población de menores ingresos lo que más consume es el mandarina. Es el mandarina según lo que nos refleja la encuesta. Sí, a mí me suena ahí como, se le Es lo que extrae ese también muchísimo más llama, jugo. sí, y es lo que uno también conoce, mandarina o naranjilla que llaman, Ajá. ¿verdad? También ese es el que presenta un mayor consumo en esos grupos poblacionales. Sí, y un caso interesante es el del arroz, porque uno se imaginaría que la población de menor ingreso consume el arroz más barato, Sí. y no les dio así, ¿verdad? En las consultas que hemos recibido, que de hecho la consulta se cerró el viernes, uno puede ver, por ejemplo, que el arroz grano entero es consumido en un 25.42% por el 20% de la población de menores ingresos, versus un 10% en el 20% de la población de mayores ingresos. Es decir, hay un consumo menor de arroz en los grupos poblacionales de mayores ingresos. Y otro caso que se ha consultado muchísimo es el tema del arroz integral, ya que estamos en este tema. El arroz integral, en el caso del 20% de la población de menores ingresos, es consumido en un 3.15% por el 20% de la población de menores ingresos, versus un 78% en los grupos de mayores ingresos. Sí, los hogares de mayor ingreso están consumiendo mucho más arroz integral que o los de de menores otro. ingresos. Exactamente. Sí, y bueno, y un aspecto interesante aquí es, ¿verdad? Cuando usted exonera un producto, no solo, o sea, si bien se está basando en los hogares de menor ingreso, pero también se lo está exonerando a todo el resto de hogares. Exactamente, digamos, ¿verdad? yo no estoy generando una exoneración en donde se va a ver beneficiada solo este grupo poblacional, ¿verdad? O sea, que es una opción que se podría generar en algún momento, pero que bueno, que no fue así avalada por la Asamblea Legislativa cuando se propuso este proyecto de ley, pero efectivamente cuando yo exonero a toda la población, incluso a personas físicas o personas jurídicas, es decir, estaría exonerando también empresas que hagan consumo de estos bienes. Y ya por último, Priscila, si nos explica cómo está el tema del calendario, es decir, ustedes publicaron este reglamento de canasta básica, reciben las observaciones, ¿cuándo saldría ya el reglamento definitivo y cuándo empieza a aplicarse? Sí, nosotros en el mes de enero lo dedicamos justamente al análisis producto por producto, como les decía, fue bastante arduo, lo cual nos permitió sacar a consulta el reglamento en días anteriores. La consulta pública finalizó el día viernes. Con lo cual esta semana estaremos realizando observaciones con el propósito de cumplir con el mandato de ley, que es que esté publicado en el mes de marzo la nueva canasta básica, la cual, digamos, la exclusión o inclusión de bienes entraría en el mes de marzo y manteniéndose exonerados estos productos hasta julio del 2020, que es lo que establece la ley, y a partir de julio del 2020 entraría con una tarifa del 1%. Sí, entonces, bueno, aquí muy importante rescatar que, o sea, a partir de marzo, la canasta nueva es la que va a estar exonerada, ¿verdad?, del impuesto de ventas. Efectivamente. Y se mantiene así hasta julio del 2020, que es cuando pasaría a tener el 1% de impuesto al valor agregado. Exactamente. Está bien, muchísimas gracias. Gracias.